7 de la mañana con 46 minutos de vuelta en Amanece Colombia. Bueno, hay un tema muy importante para nuestros televidentes y por eso hemos llamado aquí a la mesa de trabajo un invitado muy especial, es el doctor Silvio San Martín, un abogado que tiene buena información para nuestros televidentes de unos casos que han sido muy sonados, pero también como de unas figuras que a veces no conocemos nosotros, pero que han perjudicado a muchas personas inocentes. Se trata de esos falsos positivos y falsos positivos judiciales. Doctor San Martín, bienvenido a la mesa de trabajo Amanece Colombia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Y por qué han perjudicado tanto el sistema de salud y justicia acá en nuestro país? Gracias, Edwin. Buenos días. Igualmente, Ana María. Y gracias por la invitación a las noticias para hablar de este tema tan álgido como son los falsos positivos. Realmente en Colombia el tema de los falsos positivos se vino a catalogar así las muertes de ejecuciones extrajudiciales que se realizaron por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia a personas civiles y fueron presentados ante las fuerzas militares, entre el Comando General de las Fuerzas Militares, como muertes en combate. Esa es realmente la primera información que se tiene en relación con el tema de falsos positivos. Ya en cuanto a falsos positivos judiciales, tiene una diferencia en cuanto a que no es solamente en relación con muertes en combate o muertes extrajudiciales, sino también, por ejemplo, en el tema de falsos testigos, que han sido llevados a los procesos, han sido condenados personas o vinculadas a procesos de manera irregular con testigos que ni siquiera han estado en lugar de los hechos. Por eso la diferencia entre falso positivo y falso positivo judicial. Hablando de los falsos positivos judiciales, esto no se da debido a errores que ha cometido el aparato judicial, en donde más peso entonces tiene el testimonio o la declaración de un delincuente que puede ensuciar mi nombre que el que yo pueda tener para defenderme ante la justicia. Es decir, ya me involucran en un caso y yo entro como culpable a tener que defender que no soy culpable. O sea, está al revés el proceso judicial. Sí, pienso que este tema de falso positivo empieza no solo con la ley 906 de 2004, que es el sistema penal acusatorio, sino desde mucho antes, cuando el legislador ha expedido algunas normas de beneficios a personas que, por ejemplo, hagan delación para obtener beneficios. Y personas inclusive ya condenadas ya con sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, han logrado llegar a dar supuestamente información nueva, relevante a un proceso donde vincula a otras personas que supuestamente fueron de los determinadores de esos delitos, y entonces... Y hacia allá voy, porque estamos viendo declaraciones de personas, como usted bien dice, que ya tienen una sentencia, que realizan importantes revelaciones, importantes declaraciones, años después. Sí, eso es cierto. Y que inclusive dentro de todo el proceso jamás hicieron mención a esas personas. Sí, señor. En ninguna parte de la defensa. Y ya cuando están condenados para efectos de obtener rebajas, es que buscan entonces habilitar. Entonces, desde antes de la ley del sistema penal acusatorio, se estaba viendo ya el tema de los famosos delaciones de condenados para efecto de obtener beneficios. Y hay sentencias de personas que han sido condenadas con esas declaraciones o con esas denuncias que realizaron personas condenadas para obtener rebajas, inclusive casi de mitad de la pena. Eso lo viví porque he sido abogado litigante en materia penal y he litigado ante la Corte en temas muy puntuales sobre ese asunto, y donde se han condenado personas que nunca estuvieron vinculadas en un proceso, pero que con una delación para efecto de obtener rebaja es suficiente para obtener condenas. Eso se llama un falso positivo judicial. Falso positivo judicial, que son los mismos falsos testigos. Más o menos, como para que me nombre casos que que hayan tenido dilación, que se hayan dilatado precisamente, que se hayan demorado en dar una sentencia que conozcamos nuestros televidentes y que haya tenido que ver con los falsos testigos o los falsos positivos judiciales. Bueno, hay muchos que desafortunadamente quedarán en el anonimato, pues no son muy conocidos. Conozco varios que yo he manejado que tienen que ver con, por ejemplo, miembros de la Policía Nacional que han sido condenados y que luego, para obtener rebajas, meten, por ejemplo, a comandantes superiores con los cuales han tenido problemas y a esta persona han condenado y no tiene nada que hacer, es decir, es casi una condena con una simple declaración. Sin embargo, pues a nivel nacional conocemos el caso de Sigifredo López, cuando fue vinculado a un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, de donde se desprende que la mayor parte de los testimonios que lo vinculaban son de personas que están detenidas en cárceles nacionales y que están diciendo mentiras, son falsos testigos. Ahora, dentro de todo este proceso de falsos
dispositivos judiciales, los medios de comunicación. Los medios de comunicación se están prestando también o están jugando un rol condenatorio y absolutorio. ¿O son víctimas también de lo que diga el falso testigo? Sí, desafortunadamente las dos cosas se pueden dar. Una es que manipulen la información en el entendido de condenar a una persona sin tener pruebas simplemente por lo que se escucha por parte de las partes. No tienen la realidad procesal que es la que deberán realmente analizarse por parte de los medios, pero también es cierto que hay testimonios de falsos testigos que son aparentemente creíbles y que pues hacen confundir a los medios de comunicación y condenar de manera anticipada a quienes están siendo involucrados en el proceso. Sigifredo fue uno de los que fue casi condenado al principio del tema. El caso Colmenares también tuvo procesos, 3 falsos testigos que están ya condenados, sí, confesos, y que pues afortunadamente en ese caso fueron extraídos del tema principal que yo manejo, de Laura Morena y Jesse Quintero. Ahí ellos no están los falsos testigos, pero sí estuvo en el caso de Cárdenas, en donde el fiscal que llevaba el caso, el doctor González, el fiscal 11 de la unidad de vida, llevó 3 falsos testigos. Con ello vincularon a Cárdenas, lo encarcelaron y afortunadamente por la investigación que también hace la Fiscalía y las defensas se logra desenmascarar que estas personas son falsos testigos. No obstante, inclusive se decía en algunas de las audiencias del fiscal 11 que habían 6 más, o sea, se tenía 6 testigos más que de pronto no alcanzó a llevar. Eso es como, digamos, de connotación nacional, pero como le vuelvo a repetir, he manejado muchos procesos en donde se están condenando personas con testimonios falsos. Y desafortunadamente, la retractación en juicio por parte de esos falsos testigos queda al arbitrio de su análisis por parte del juez e inclusive de la corte, en donde en muchas ocasiones no aceptan la retractación y queda la persona, una persona inocente, condenada con un falso testigo. Bueno, importante tema, Ana María, más excelentes, por eso, claro. Aterrador. Por eso queríamos invitar acá y lo teníamos y lo vamos a seguir invitando, doctor Silvio San Martín, un abogado penalista que nos va a entregar muchos temas. Gracias por estar en Amanece Colombia. Gracias.